Cuando mi hijo cumplió 1 año, Lucía, el primer amor que Miguel guardaba en su corazón, regresó al país. Me dijo que Lucía no tenía dónde ir y que se quedaría temporalmente en nuestra casa. Una vez, sorprendí a Lucía meciendo a mi hijo en sus brazos, susurrándole dulcemente: «Cariño, ¿me llamarías mamá?». Miguel estaba allí, observándolos, con una sonrisa llena de ternura. Furiosa, irrumpí para confrontarlos, pero Miguel me detuvo con frialdad. Me miró con decepción. «Es solo una palabra, ¿merece tanto drama y desconfianza?». En ese momento, tomé una decisión drástica, firmé los papeles del divorcio y me fui con mi hijo. 3 años después, mientras vacacionaba con mi hijo en Bali, Miguel apareció de repente, bloqueándonos el paso. Con los ojos enrojecidos, me miró fijamente: «Elena, por el bien del niño, ¿me darías otra oportunidad?». Pero nuestro hijo lo apartó y corrió hacia los brazos de un hombre que se acercaba, exclamando con voz clara: «Papá». Miguel soltó mi mano, palideció y se desplomó. Capítulo 1. La fiesta del primer cumpleaños de mi hijo Hugo estaba en pleno apogeo. Llegué apresuradamente con el pastel y vi a Hugo en brazos de Lucía. «Cariño, di mamá», se escuchó la dulce voz de Lucía. Mi esposo Miguel estaba a su lado, sonriendo con ternura. Los familiares comenzaron a murmurar: «Ay, Lucía y Miguel crecieron juntos, hacían tan buena pareja». «Si no hubiera sido por», comenzó Valentina, la madre de Miguel. «Si no hubiera sido por qué», interrumpí al entrar. La alegre atmósfera de la sala privada se congeló instantáneamente. Miguel me miró sorprendido, seguido de un evidente fastidio. «¿No estabas de viaje de negocios?». «Si no hubiera vuelto, no me habría enterado de que Lucía está convenciendo a mi hijo de que la llame mamá». El rostro de Miguel se oscureció al escucharme. Lucía, temblando, se escondió detrás de Miguel con Hugo en brazos. Ignorándolos, contuve mi dolor y le hice señas a Hugo: «Hugo, ven con mamá». Pero Hugo, quien hace apenas 2 semanas lloraba porque no quería que me fuera de viaje, ahora rompió en llanto, escondiendo su rostro en el cuello de Lucía, rechazándome claramente. «Ella es mala, quiero a mamá». La voz infantil de Hugo fue como una daga en mi corazón. Cuando Miguel y yo llevábamos 1 año de casados sin tener hijos, Valentina estaba desesperada y me daba medicinas todos los días. Entre lágrimas y súplicas, me compadecí de la difícil situación de Miguel y, a pesar de estar en un momento crucial de mi carrera, decidí tener un hijo. Hugo fue concebido mediante fecundación in vitro, después de mucho sufrimiento. ¿Cómo no iba a dolerme? Elena, solo estaba jugando con Hugo porque es adorable, no pensé que te lo tomarías tan en serio, dijo Lucía, con los ojos inmediatamente enrojecidos y las lágrimas cayendo, mostrándose muy afligida. Yo quiero a Lucía como a una hija, dijo Valentina, tomando la mano de Lucía para consolarla. Al ver llorar a Lucía, Miguel frunció el ceño molesto. Elena, ¿cómo has cambiado tanto? ¿Cuándo te volviste tan desconfiada y dramática? Todos me miraban como si fuera una criminal, como si mi llegada hubiera arruinado el ambiente festivo. En 3 años de matrimonio, la familia y parientes de Miguel nunca me aceptaron realmente. Antes, por mi amor profundo hacia Miguel, lo soportaba todo. Pero ahora, Lucía estaba intentando quitarme a mi hijo. Miré directamente a Miguel y declaré: «Miguel, sigo siendo la misma, hoy debes elegir entre ella y yo». «Basta, Lucía es diferente», otra vez la misma respuesta. «Bien, entonces divorciémonos». Me quité el anillo de matrimonio y me fui con mi hijo sin mirar atrás. Capítulo 2. Lucía era especial, lo supe desde el día que conocí a Miguel. Era su médica tratante cuando estaba sumido en una profunda depresión. Había sufrido un accidente de coche que le dejó una pierna rota, y su novia lo había dejado para irse al extranjero. No quería vivir. Mientras otros le suplicaban de rodillas. Yo me reí con sarcasmo. ¿Un hombre adulto comportándose así? Si quieres morir, hazlo ahora. Al final, fui yo quien lo jaló para alejarlo del borde de la azotea. Durante su tratamiento, frecuentemente me hablaba de su pasado con Lucía, con voz llena de nostalgia. Cuando no comía, me las ingeniaba para cocinarle. Cuando se abandonaba, lo acompañaba en su rehabilitación. Pasaron 2 años completos desde la silla de ruedas, a las muletas,
hasta su recuperación total. Poco a poco, fue guardando las cosas relacionadas con Lucía. El día que terminó su tratamiento, Miguel me abrazó de repente y se confesó: Elena, he superado completamente mi pasado, te amo de verdad. Lo rechacé inmediatamente. Recapacita, solo necesitas dependencia y seguridad. Quiero un hombre que solo me ame a mí. Yo, Elena, no me casaré por conveniencia o necesidad, solo por amor. Entendía el poder de un amor idealizado. Pero Miguel no se rindió, dijo que me lo demostraría. Para conseguir un riñón para mi padre enfermo, fue a suplicarle a su peor enemigo y bebió hasta perforarse el estómago. Cuando un paciente psiquiátrico se volvió violento, recibió una puñalada por mí. Le grité llorando: ¿por qué te metes en esto? Él me secó las lágrimas sonriendo y prometió: no llores, cariño, no puedo dejarte, la muerte no me llevará. Desde ese día, abrí mi corazón y acepté a este hombre dispuesto a dar su vida por mí. ¿He cambiado yo? No, él es quien cambió. Me prometió amarme toda la vida y le creí, pero no imaginé que su toda la vida sería tan corta. Olvidó sus promesas tan pronto como regresó Lucía, su primer amor. Volví a casa con Hugo. Como siempre, le di de comer, lo bañé y lo arrullé para dormir. Antes de dormir, Hugo reía en mis brazos, llamándome con su vocecita dulce: mamá. Viendo a Hugo dormido, todo el cansancio del día desapareció. Los niños son así, no entienden nada, aprenden lo que otros les enseñan. Podía aceptar que Miguel cambiara de parecer. Pero no permitiría que me quitaran a mi hijo. En la madrugada, se escuchó un coche, seguido de la voz tímida y arrepentida de Lucía. Hoy no pensé bien las cosas. ¿Elena no estará enojada? No le importará, no te preocupes, Lucía. Con esa frase, Miguel perdonó todo en mi nombre. Miguel, eres tan bueno. ¿Podemos volver a lo de antes? El teléfono sonó, interrumpiéndolos. Ve a bañarte y descansa bien. Miguel la instruyó pacientemente antes de contestar. Luego, el picaporte de la habitación giró. Después de un rato, Miguel se acostó y me abrazó por la cintura desde atrás, frotando su rostro contra mi cuello, como antes. Pero esta vez, solo sentí repulsión e incomodidad. Mientras más luchaba por liberarme, más fuerte me abrazaba, como un niño caprichoso. Murmuró: ya basta, Elena. En sus ojos, yo era como un juguete fácil de complacer, y se acercó para besar mi cuello. Esa pegajosidad me dio náuseas, y por reflejo le mordí el brazo. Suéltame. He dicho que me sueltes. Salté de la cama y encendí la luz rápidamente. Bajo la luz, Miguel no pudo ocultar su desaliño ni su enojo. Se quitó la ropa para vendar la horrible mordida que le había hecho. Al mirarme, dijo con impaciencia: ya has hecho suficiente drama, ¿no crees que es hora de calmarte? ¿Drama? Mi dolor y angustia eran solo un drama para él. Afuera, la lluvia golpeaba, empapando una maceta de flores. Mi corazón, como esa flor, estaba completamente muerto. Me sequé las lágrimas y dije tranquilamente: divorciémonos. Esta noche dormiré en la habitación de invitados. Miguel permaneció en silencio, lo tomé como un sí. Pero apenas abrí la puerta, sus largas piernas me bloquearon el paso, y con un movimiento de su mano tiró un jarrón cercano. El sonido del jarrón rompiéndose se mezcló con su voz enfurecida. Rechinando los dientes, gritó: Elena. Me miró con ojos llenos de emociones complejas. Miguel. Lucía llamó con voz melosa. Corrió por las escaleras con un camisón ligero. Rápidamente se puso frente a Miguel, con los ojos rojos, y me susurró: Elena, lo siento, no pensé bien las cosas, no tenía otras intenciones, y no voy a quitarte a Miguel. No te enojes con Miguel. Casi llorando. Miguel la miraba con compasión. Lucía, como ganando confianza, actuaba como una frágil flor blanca. Los estoy molestando, si no puedes tolerarme, me iré ahora mismo. Adelante. Respondí sin dudar. Ella jugaba a ser débil, Miguel caía en eso, yo no. Lucía aparentemente no esperaba una respuesta tan directa. Solo pudo quedarse allí, llorando incómodamente. Elena,
¿Por qué me odias tanto? Me apoyé en la puerta con los brazos cruzados y continué. Mañana haré que una empresa de mudanzas te envíe tus cosas. Lucía se mordió el labio, las lágrimas no dejaban de caer de sus ojos enrojecidos. Seguía repitiendo, lo siento. Como si yo la estuviera maltratando. De repente, Miguel agarró con fuerza mi muñeca. Elena, no te pases. Su voz era seca y fría, tanto advertencia como amenaza. ¿No te ibas? ¿Por qué sigues actuando? Desenmascaré su pequeño teatro. Lucía salió corriendo descalza, llorando. Exhausta, liberé mi mano y volví a acostarme en la habitación. Afuera, la lluvia caía con fuerza. Aunque compartíamos la misma cama, se sentía como si estuviéramos a kilómetros de distancia. Capítulo 3. Recuerdo el día de nuestra boda, cuando elegimos juntos todos los muebles de la casa. En ese entonces, abrazados, podíamos escuchar los latidos del otro. Ahora, compartiendo la cama pero con sueños distintos, Miguel seguramente pensaba si Lucía tendría frío sin paraguas. En la oscuridad, Miguel no dejaba de encender y apagar el mechero, evidentemente nervioso. 10 minutos después, sentí hundirse el colchón cuando se levantó. Abrí los ojos y miré el pijama tirado en el suelo, burlándome internamente. Miguel, tan meticuloso con la ropa por su obsesión con la limpieza, ahora la tiraba sin cuidado, qué prisa tenía. La lluvia no cesaba y yo no tenía nada de sueño, me quedé mirando por la ventana. El coche de Miguel salió del garaje. Sin paraguas, se abrazaron bajo la lluvia. Luego Miguel le puso su chaqueta a Lucía y la metió en el coche. El coche se alejó, las luces se fueron difuminando hasta que todo quedó en oscuridad. El sonido de la lluvia me recordó lo sucedido hace un mes. Era nuestro segundo aniversario de boda, me había pasado la mañana preparando los platos favoritos de Miguel. Apenas se sentó al llegar a casa, sonó el teléfono. Normalmente era indiferente con las llamadas de trabajo, pero esta vez, su mirada cambió al escuchar la voz llorosa de Lucía. Miguel, me arrepiento, ¿podrías perdonarme? No tengo a dónde ir, tengo mucho miedo. Ella lloraba desconsoladamente, y aunque Miguel respondió fríamente, lárgate, no me busques. Pude ver cómo apretaba el teléfono hasta que se le marcaron las venas. Después de colgar, aparentó normalidad. Tomó los palillos como siempre, pero sus ojos se desviaban constantemente hacia el teléfono. Tardó 15 minutos en comer un ala de pollo. Cuando el teléfono volvió a sonar, su ceño fruncido se relajó y apareció un destello de alegría en su rostro. Antes de que pudiera alcanzar el teléfono, lo interrumpí. Miguel, Hugo está llorando, abrázalo mientras yo como un poco. Se quedó paralizado, miró el teléfono una última vez y tomó a Hugo en brazos. Pero poco después, llegó la tercera llamada. Miguel llamó a la criada para que cuidara al niño y se fue con la excusa del trabajo. Esa misma noche trajo a Lucía a casa. Salí a beber agua después de dormir a Hugo y presencié la escena. Bajo la luz cálida, Miguel se inclinaba pacientemente secando el pelo de Lucía con una toalla. Lucía, con voz suave y desamparada, Miguel, no quería molestarte, pero no sabía a quién más acudir, no tengo hogar. Se recostó contra él, intentando besarlo. Hubo un largo silencio. Miguel respondió con voz ronca y resignada, Lucía, estoy casado. Pero cuando ella empezó a llorar, dejó de apartarla. Hasta que Miguel me vio en la puerta de la habitación, sus ojos mostraron pánico y apartó rápidamente a Lucía, explicando apresuradamente, Lucía no tiene dónde ir, se quedará en casa un tiempo. Desde ese día, tuvimos nuestra primera pelea después de casados. Siempre habíamos consultado todo entre nosotros, pero ese día, por Lucía, me reprochó por primera vez. Elena, Lucía se siente insegura, tu frialdad la hace imaginar cosas. Quizás desde entonces, Lucía se convirtió en la espina entre nosotros. Sentada en la cabecera de la cama, vi amanecer lentamente, la luz iluminando las paredes vacías. Este hogar que decoré con tanto esmero cambió por completo desde que Lucía se mudó. Quitaron nuestra foto de boda de la pared, y Lucía entraba y salía de nuestra habitación como si nada. Miguel ignoraba mi dolor y mi disgusto.
Porque este hombre que una vez solo tenía ojos para mí, ahora tenía su corazón ocupado por otra persona. Capítulo 4. Miguel llevaba una semana sin volver a casa. Estos últimos 2 meses, cada vez que discutíamos hacía lo mismo, y siempre era yo quien cedía para que volviera. Estaba convencido de que no podía dejarlo, que al menos por Hugo mantendría las apariencias de un hogar respetable. Pero prefería llevarme a Hugo antes que dejarlo crecer en una familia disfuncional sin amor. Después del desayuno, fui a la empresa de Miguel con los papeles del divorcio. Al llegar, encontré a Lucía y Miguel comiendo juntos. Sobre la mesa había refrescos, patatas fritas y hamburguesas. Lucía sostenía una patata con ketchup, provocándolo juguetonamente. «Ah, abre la boca». Miguel, normalmente serio, esbozó una sonrisa y obedeció, acabando con ketchup por toda la cara. «Te engañé. Eres tan ingenuo, igual que en la universidad». La escena me recordó cuando una vez compré patatas fritas y él se enfureció, tirándolas directamente a la basura. Cuando le pregunté, simplemente se disculpó diciendo que prefería la comida ligera. Desde entonces, por complacerlo, abandoné mi gusto por los sabores fuertes. Ahora entiendo que había tropezado sin querer con un recuerdo prohibido de él y Lucía. «Ay, eres como una niña», Miguel untó ketchup y se lo esparció por la cara. Viendo la expresión sorprendida de Lucía, Miguel rió a carcajadas, como un adolescente. No recordaba la última vez que lo había visto tan lleno de vida. No sé desde cuándo, pero conmigo siempre era el esposo maduro, estable y racional. Tan estable que parecía sin vida, como nuestro matrimonio estancado. «Me atacaste, Miguel». Lucía, con su bigote de ketchup, pataleó fingiendo enfado. Entre juegos, el refresco se derramó sobre los pantalones de Miguel. Lucía, casi llorando de preocupación, «¿Qué hacemos?» «Tienes una reunión importante esta tarde». Se agachó para limpiarle los pantalones. «Señora, bienvenida», me saludó respetuosamente la secretaria de Miguel. El ambiente se congeló instantáneamente. La sonrisa de Miguel desapareció al verme. Lucía se apresuró. «Elena, no malinterpretes, solo estaba». La interrumpí sonriendo. «Solo eras una sin hogar buscando ayuda de un hombre casado, ¿verdad?» Miguel me miró fijamente, su expresión cada vez más sombría. Sostuve su mirada sin retroceder. «Por cierto, ¿la empresa ahora contrata empleados que ni siquiera saben servir té?» «Miguel, ¿desde cuándo bajaste tanto tus estándares para contratar a alguien así?» Lucía respondió indignada. «Si no me hubieras echado ese día, Miguel no me habría traído aquí a descansar. No hay nada entre nosotros». «¿Entonces esa marca de pintalabios en su cuello la hizo un fantasma?» Miguel instintivamente se cubrió el cuello, intentando limpiarla. «Estaba ebria. Fue un accidente, no es lo que piensas». Intentó tomarme del brazo. «No me toques, está sucio». Aparté su mano. El rostro de Miguel se ensombreció completamente, como si una tormenta se avecinara. La naturaleza humana es curiosa, y la gente empezó a entrar con excusas para presenciar la escena. Lucía lloraba silenciosamente. «Elena, puedes decir lo que quieras de mí, pero ¿cómo puedes hablar así de Miguel?» Viendo a Lucía tan afligida pero aún defendiéndolo, Miguel rió con rabia. «Yo soy quien manda aquí, Elena, no olvides que sin mí no eres nada. Esta empresa la habíamos fundado juntos Miguel y yo». Capítulo 5. El inicio de la empresa fue muy difícil. Por conseguir clientes, me esforcé tanto que sufrí un aborto. En nuestros mejores momentos, Miguel, siempre frío ante los demás, buscó específicamente que los medios publicaran fotos nuestras juntos. El día que la empresa salió a bolsa, me declaró su amor ante todos los medios. «Elena, te amo tanto, tanto». Cuando más me amaba, Miguel me dio acciones de la empresa. En aquel entonces, me llevó a la azotea, mirando el bullicio de la ciudad abajo, y me dijo: «Elena, no confíes en las palabras de los hombres, solo en lo tangible». Mira, cuando más me amaba, pensaba en todo por mí. Y ahora, quien quiere quitarme mis acciones, enfrentarme y amenazarme, es él mismo. Mirando fijamente el tráfico abajo, me perdí en mis pensamientos. 2 personas que fueron tan cercanas, ahora son como esos coches que van y vienen, tomando caminos separados.
La voz de Miguel se suavizó, pero su tono era condescendiente. Ya basta, Elena, déjalo estar, te daré la vida que quieras. Sus palabras me daban ganas de reír, pero no pude. Me acerqué a él, saqué los papeles del divorcio de mi bolso y fui directa. Miguel, divorciémonos. Miguel se quedó perplejo, pareció querer decir algo, pero me di la vuelta y salí decidida de la empresa. Había estado lloviendo varios días, apenas había coches en la calle, ni siquiera podía encontrar un taxi. La empresa no estaba lejos del hospital, pensé en ir caminando, pero el suelo estaba resbaladizo y me torcí el tobillo. Para mayor comodidad, me quité los tacones. En ese momento, escuché una bocina detrás. Al voltear, era Miguel, con Lucía en el asiento del copiloto, como si fuera la señora de la casa. Está lloviendo mucho, sube, deja que Miguel te lleve. El viento frío mezclado con la lluvia golpeaba mi cara, vi mi lamentable reflejo en la ventana del coche. Y aquel hombre que una vez me prometió que el asiento del copiloto solo sería mío, ni siquiera me miraba. No les hice caso y seguí caminando. Desde atrás, llegó la voz burlona de Miguel: ¿te estás humillando a propósito para llamar mi atención? No miré atrás, aguanté el dolor del pie y seguí cojeando. Cuando estaba con Miguel, le había dicho, no me hagas daño, porque aunque esté herida, no me conformaré ni volveré atrás. Sorbí por la nariz, el dolor en las plantas de los pies se intensificaba, la sangre empezaba a brotar, pero nunca le he tenido miedo al dolor. Antes de estar con Miguel, siempre viví sola. Crecí sola, ganándome la vida por mí misma. Si alguien me seguía, podía sacar un cuchillo y asustarlos con una postura amenazante. Como no tenía nada, solo podía protegerme con espinas. Pero entonces, Miguel entró en mi vida. Cuando los tacones me hacían sangrar los pies, me detenía y me ponía una tirita con cariño. Cuando tuve fiebre durante 3 días, al despertar me regañó, ¿por qué no me llamaste? Siempre me animaba a depender más de él, a no tratarlo como un extraño. Poco a poco, mis manos y pies, ásperos por el trabajo duro, se volvieron suaves. Ahora, mis pies vuelven a doler, y las lágrimas se mezclan con la lluvia en mi cara. Siento una punzada de dolor en el pecho, pero entiendo que solo es la costumbre de tenerlo cerca. Como cuando pierdes un gato que has criado, sientes nostalgia y tristeza. El coche me adelantó rápidamente y se alejó a toda velocidad, salpicando agua que manchó mi vestido blanco, poniendo un final vergonzoso a nuestros 7 años juntos. Capítulo 6. Apenas llegué a casa, la criada vino corriendo angustiada. Señora, no podíamos contactarla por teléfono. El niño tiene fiebre alta, está vomitando y no para de llorar, nosotras. Sin ponerme las zapatillas, corrí escaleras arriba hacia la habitación del bebé. En la cama, Hugo lloraba desgarradoramente, pataleando sin cesar. Lo tomé en brazos y poco a poco se fue calmando en mi regazo. Cuando Hugo se durmió, le envié un mensaje a Miguel desde el pasillo: Hugo está enfermo, llora llamando a papá. Pero el mensaje cayó en un pozo sin fondo, sin respuesta. Media hora después, Miguel llamó, pero lo que se escuchó fue el gemido delicado de Lucía. Suave, Miguel, me duele. Sabía perfectamente que me lo habían hecho escuchar a propósito. Miguel regresó la mañana siguiente, con aspecto cansado y el traje mojado por la lluvia. ¿Cómo está Hugo? Estaba ocupado, no vi el teléfono. Solo respondí con un frío A, luego tomé la maleta y a Hugo, y me dirigí hacia la salida. Los ojos de Miguel estaban llenos de incredulidad, esperaba que gritara o tuviera un ataque de histeria. No está calma. En ese momento, Lucía salió de la cocina con el desayuno, llevando un delantal, como la perfecta ama de casa. El desayuno está listo. Miguel, hoy o se va ella o me voy yo. Le di una bofetada en la cara y, antes de que pudiera reaccionar, me fui a la habitación a hacer las maletas. Firma el acuerdo rápido, terminemos el divorcio hoy mismo. No me di cuenta de que la mirada de Miguel se detuvo en mí durante mucho tiempo. ¿La amas tanto? ¿Cómo puedes dejarla sin un estatus oficial? Miguel golpeó la pared con el puño y tomó el bolígrafo, firmando el acuerdo de divorcio con tanta fuerza que casi rompe el papel. Al terminar este matrimonio, no pedí nada, solo llevarme a mi hijo.
Cuando llegué a la puerta con la maleta, Miguel agarró el asa. Por los viejos tiempos, puedes quedarte aquí por ahora. Le grité, apártate. No seas obstáculo. Mi respuesta lo enfureció tanto que se le marcaron las venas del brazo. Quizás fue mi imaginación, pero me pareció ver sus ojos enrojecidos. En la sala, Valentina dirigía a la servidumbre, llevando descaradamente el equipaje de Lucía a nuestra antigua habitación matrimonial. Lucía se acercó y tomó el brazo de Miguel, radiante. Miguel, no me gusta este color, cambiémoslo todo. Probablemente por mi presencia, la servidumbre dudaba en moverse. Miguel explotó. ¿Están ciegos? Tiren toda esta basura ahora mismo. Sentada en el taxi hacia el aeropuerto, di una última mirada a lo que fue mi hogar, sabiendo que nunca volvería. Capítulo 7. Los paisajes pasaban rápidamente por la ventana. Al pasar por el centro de la ciudad, divisé el gran auditorio donde Miguel y yo nos habíamos casado. Me sequé las lágrimas, despidiéndome definitivamente de esta ciudad. El vuelo a Australia comenzaba su embarque, sonaba el aviso. Justo antes del despegue, Miguel llamó, pero simplemente quité la tarjeta SIM y me senté con Hugo. Lo primero que hice después de liberarme de esa relación fue retomar lo que tanto amaba. Antes, tuve una excelente oportunidad para estudiar en el extranjero, pero por darle seguridad a Miguel, decidí quedarme. Cuando Miguel supo que había rechazado esa valiosa oportunidad, se enojó más que yo, prometiéndome, Elena, no te arrepentirás. Sí, en la juventud, llena de pasión, realmente creí que mi elección valía la pena. El avión volaba alto, las nubes pasaban por la ventana, y los recuerdos se disipaban como humo. Esta vez, solo quería vivir mi propia vida. La ciudad donde estudiaba estaba junto al mar, cada mañana me despertaba con la brisa marina. Durante estos 2 años, Miguel prácticamente había desaparecido de mi vida. Una vez llamó desde un número desconocido. Elena, me duele la cabeza, no puedo dormir, ¿puedo abrazarte? Su voz era ronca, suplicante. Durante sus peores momentos de depresión, yo lo acompañaba pacientemente hasta que se dormía. En esas noches silenciosas, sus lágrimas calientes caían en mis manos mientras escondía su rostro en mis brazos. No me dejarás. Siempre estaré contigo. Elena. Elena. ¿Estoy enfermo? No, desde el punto de vista psicológico, es una manifestación de inseguridad, mejoraremos juntos poco a poco. Siempre le respondía, estoy aquí. Pero ahora, sin decir nada, colgué. Hugo se acercó tambaleándose, tiró de mi pantalón y dijo con voz dulce, «Mamá, ¿jugamos con los bloques?» Los niños crecen rápido, cambian cada día. Lo vi pasar de gatear a pararse, luego a caminar y correr. Esa noche, recordé el pasado. Después de que Lucía se mudó, Hugo dejó de dejarme abrazarlo o tocarlo. Me derrumbé, sufrí, me sentí herida, se lo reclamé a Miguel, pero él solo se frotaba las sienes con resignación. Elena, ¿has cambiado, cuando te volviste tan paranoica? En ese momento, me cuestionaba si era demasiado negativa, pero no encontraba salida, atrapada en el dolor. Ahora veo que cuando luchas por un amor no correspondido, engañándote a ti misma, ni siquiera siendo psicóloga puedes salvarte. Pero ahora, Hugo era mi regalo del cielo, verlo crecer me sanaba poco a poco. Conocí a Álvaro un día lluvioso. Luchaba con su silla de ruedas bajo la lluvia. Hugo me dijo, «Mamá, pobrecito». Antes de terminar, ya corría hacia él con sus pequeñas piernas. Cuando llegué, Hugo ya sostenía su paraguas sobre Álvaro. «Mamá, se va a resfriar». Viendo a Hugo tan obstinado, tuve que acompañarlos hasta un tejado. En la entrada, los vecinos me advirtieron, «Ese nuevo discapacitado es muy antisocial, da miedo cuando se enfada, no te acerques». No pensaba relacionarme con un extraño. Pero desde ese día, empecé a encontrarme con Álvaro más seguido. Una noche que llegué tarde del trabajo, encontré a Hugo jugando alegremente con él. Corrí a proteger a Hugo entre mis brazos. Álvaro rió, ¿temes que me lo coma? Mamá, él me trajo a casa, debemos invitarlo a cenar, tú me enseñaste a ser agradecido. Hugo apenas iba al jardín de infantes, pero hablaba con tanta propiedad.
me quedé sin palabras. Ante mi mirada desconfiada, Álvaro arqueó una ceja y sacó algo del bolsillo. Me incliné para ver, era su identificación. Álvaro, sin antecedentes penales ni criminales. Me sonrió. ¿Quién sabe si es verdad? No es normal llevar identificación así. Murmuré. Álvaro sonrió y entró con su silla como si no hubiera escuchado. Preparé algunos platos simples, comió bien, 2 tazones de arroz. Comentó, desde que llegué aquí, es difícil encontrar buena comida. Hugo adoraba jugar con él, incluso lo llamaba papá. Al oírlo, lo reprendí severamente. Pero Hugo, con lágrimas en los ojos, se acurrucó con Álvaro. Todos dicen que no tengo papá, quiero que este papá guapo sea el mío. Viéndolo llorar, me ablandé y dejé de oponerme a su relación. Por la tarde, Hugo se durmió rápidamente. Le expliqué, es pequeño, dice cosas sin pensar, no te lo tomes en serio. Pensé que era muy pequeño, que le explicaría cuando creciera, pero ya entiende. Después de un largo silencio, Álvaro habló. ¿Y si te digo que me agrada? Me sorprendí, encontrándome con su mirada relajada, me quedé sin palabras. Continuó, me agrada comer en tu casa, es mucho mejor que lo que cocina el viejo en la mía. Ah, era eso. Me tranquilicé y me levanté como si nada. ¿Qué tal si ayudo a cuidar a Hugo a cambio de comida? Al ver que no respondía, agregó rápidamente, estás muy ocupada, no puedes dejar al niño solo siempre, ¿verdad? Dio en el clavo. Creí que dándole todo a Hugo sería feliz, sin darme cuenta de mis descuidos. Me volví y dije, probemos por 15 días. Si no funciona, te despido. El sol brillaba sobre Álvaro, era la primera vez que lo veía sonreír tan radiante. Capítulo 8. Al principio, Álvaro era un desastre hasta preparando un biberón, pero con el tiempo se volvió más hábil, incluso cambiar pañales se convirtió en algo natural para él. Debo admitir que con él, Hugo se volvió más alegre. Entre nosotros, nunca indagamos mucho sobre el pasado del otro. Cuando mencionaba su pierna lesionada, solo decía casualmente, tuve suerte de sobrevivir. Y cuando yo hablaba del padre de Hugo, simplemente decía, está muerto, completamente muerto. Los días pasaban así, yo lo acompañaba en su rehabilitación, y poco a poco pudo dejar la silla de ruedas y caminar por sí mismo. Nuestra vida juntos era simple. Cuando llegó el horario de invierno, llevamos a Hugo a la noria. Al llegar al punto más alto, los fuegos artificiales estallaron en el cielo. Entonces, Álvaro me dijo repentinamente, Elena, ¿intentémoslo juntos? Dame una oportunidad, ¿sí? Vi los fuegos artificiales reflejados en sus ojos, pero cuando terminaron, ese brillo se desvaneció lentamente. Yo lo interrumpí, de acuerdo. Sus manos al sostener las mías estaban cálidas. Apretó los labios, aparentando calma, pero pude sentir el ligero temblor de sus manos. El segundo invierno juntos, planeamos un viaje familiar a Bali. La isla tenía un sol perfecto para pasear. Ese día, Hugo y yo volábamos una cometa en la playa. Voló tan alto que se enganchó en un jardín. En ese jardín celebraban una boda, decorada con lujo y elegancia. Hablé con el guardia, explicando que solo entraría a recoger la cometa. Elena. Al voltear, vi a Miguel en traje blanco, con Lucía a su lado en vestido de novia. Miguel me miró ceñudo, con tono presuntuoso. Desapareces años y apareces justo en mi boda con Lucía, ¿no pudiste resistirte? Me agaché a recoger la cometa, respondiendo con una sonrisa. Solo vine por esto, no te hagas ilusiones. El mundo no gira a tu alrededor. Me di la vuelta sin ver cómo se apagaba la luz en sus ojos. Al ver la cometa, Hugo saltó de alegría, arrastrándome de vuelta a la playa. Mamá, ¿cuándo traerá papá el agua de coco? Hizo un puchero, sus mejillas enrojecidas por el sol. Le acaricié la cabeza. Elena, ¿así es como educas al niño? Después de tantos años, nunca le dijiste que yo soy su verdadero padre. Miguel nos había seguido, furioso. Me pareció absurdo y respondí, es solo un título, ¿por qué te lo tomas tan en serio?
Las mismas palabras que él me dijo una vez. Ahora le tocaba a él, y resultaba que también le afectaba tanto, incluso lo devastaba. Miguel se desinfló, pero al ver a Hugo pareció recobrar esperanzas. Se arrodilló, intentando acercarse. Yo soy tu papá, ¿entiendes? Apretó tanto que lastimó los hombros de Hugo, quien comenzó a resistirse. Suéltame, eres malo, déjame. No te conozco. Las palabras de Hugo se clavaron como agujas en el corazón de Miguel. Se desplomó en la arena, con los ojos enrojecidos, viéndose vulnerable. Hugo retrocedió, mirándolo con cautela hasta que vio una figura a lo lejos y sus ojos se iluminaron. Papá, ven a alejar a este hombre malo. A lo lejos, Álvaro se acercaba a contraluz con 2 cocos. ¿Quién es él? La voz de Miguel temblaba de desesperación. Soy su esposo, el padre de Hugo. Álvaro levantó a Hugo con un brazo y me rodeó con el otro. Miguel perdió los estribos. ¿Tanto te gusta salvar a otros, Elena? Lo entiendo, solo lo usas como un reemplazo. Eres demasiado presumido. Me puse de puntillas y besé suavemente los labios de Álvaro. Hugo aplaudió, mamá besó a papá. Miguel, devastado por la escena, se marchó derrotado. ¿Ese es tu exmarido muerto? Álvaro apretó más su brazo alrededor de mi cintura. Hugo dijo con voz somnolienta, tengo sueño. De camino al hotel con Hugo, Álvaro permaneció en silencio. Después de dormir a Hugo, repentinamente me acorraló contra la pared y me besó. Me besó hasta dejarme sin aliento, tuve que empujarlo con fuerza para apartarlo. No estés celoso. Para mí, él ni siquiera existe. Álvaro, como un gran perro triste, apoyó su barbilla en mi hombro, desconsolado. Tengo miedo, no puedes abandonarme. Su actitud infantil me hizo reír, le di un beso rápido en la mejilla. Por supuesto que no, ya acordamos casarnos el mes que viene, ¿recuerdas? Solo entonces se relajó en mis brazos. Capítulo 9. El último día en Bali, Lucía vino a buscarme. Me gritó en el vestíbulo del hotel, Elena, Miguel y yo estamos casados, llevo a su bebé en mi vientre. ¿Por qué vienes a quitármelo? Sus palabras atrajeron todas las miradas hacia mí. Con esa simple frase, me etiquetó como la otra mujer. Le respondí, llegas en buen momento, ve y dile a Miguel que solo puede ser mi exmarido, que deje de perseguirme. ¿Ni siquiera pudiste retenerlo quedándote embarazada antes del matrimonio? Lucía perdió su ímpetu, su rostro enrojeció. Los curiosos se fueron dispersando mientras me dirigía a la salida para encontrarme con Álvaro y Hugo. Antes de subir al coche, Miguel apareció de repente frente a mí, con ojeras oscuras y barba descuidada, luciendo exhausto. No estoy con ella, Elena. Lo investigué, tú y Álvaro me están engañando, ¿podemos empezar de nuevo? Lárgate. Álvaro bajó del lujoso coche y me protegió detrás de él. Miguel me miraba suplicante. Añadí, mi esposo te dijo que te largaras, ¿no oíste? Los párpados de Miguel cayeron completamente. Lucía, insatisfecha, abandonó su pose débil y me miró con furia. Elena, sigues siendo una buscona. Cállate. Miguel la reprendió con fuerza. Lucía, asustada, solo pudo marcharse llorando herida. Esta vez, nadie fue a consolarla ni a retenerla. Sonó el teléfono de Valentina, su voz llegó a través de la línea. Aquella que una vez me consideró sin valor, ahora me suplicaba humildemente. Elena, Miguel está enfermo otra vez, ¿podrías venir a verlo? Elena, mamá se equivocó, fue mi culpa que ustedes se separaran. Está como antes, sin comer ni beber, no sé qué hacer. Mamá te lo ruega. Sus últimas palabras estaban llenas de súplica. Me ajusté el collar y respondí, señora, lo de Miguel es pasado. Lo siento, estoy ocupada. Al escuchar mi respuesta cortés pero distante, Valentina no insistió más. Elena, oí que te casas hoy, te deseo mucha felicidad. Sabía en mi corazón que sería feliz. Al colgar, vi a Álvaro en traje, tomando la mano de Hugo, esperándome en la puerta. Mi felicidad estaba allí, esperándome en el umbral. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.